Ahí se ve, ¿no? Ahí está presentando, Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver estructuras y métodos, porque bueno, lo que está entre paréntesis no lo vemos hoy. Tienen los videos, como estaba hablando Martín justo antes de terminar la teórica. Igual vamos a hacer algo con archivos porque entendemos que algo deberían haber visto para el TP0 si más o menos lo arrancaron. Pero bueno, si no, en todo caso, no es una función sencilla, no va a haber mucha complicación. Entonces, arrancando, ¿qué es una estructura? Una estructura permite en Go empaquetar variables de distinto tipo en un tipo nuevo. Cada una de estas variables se llama miembro, se accede a los miembros usando el operador punto, y una estructura puede tener definidos métodos que se invocan usando el operador. Básicamente es para definir un nuevo tipo de dato. Es lo que vendría a ser un objeto, capaz, aquellos que vienen de Python, bueno, aquellos que vengan de C ya vieron un struct como tal. Es una forma de eso, de encapsular otras variables en una nueva. Cualquier cosa me cortan y me preguntan. Entonces, acá definimos lo que es una estructura nueva. Se hace con esta sintaxis. Punto vendría a ser el nombre de la estructura. Y definimos los campos X e Y, que son los dos ints. Esta es una de las formas de inicializar una estructura. Declaramos que... A ver si puedo poner cosito. No sé si solo me pasa a mí que no avanzó la diapositiva. No avanzó. Ok. Ah, no avanzó. Claro. Ahí no avanzó. Claro, no estaba avanzando la diapositiva y cuando saliste se vio. Yo te probar a volver a presentar. Sí. Ahí. ¿Ahora? ¿Se ve el cambio? Ahora sí, ahí cambió también. Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, un poco lo que dije antes de que es un struct, es esta diapo. Y decía que acá definimos lo que es el struct como tal. Se hace con esta sintaxis, que este punto mayúscula es el nombre que le estamos dando al nuevo tipo de dato. Y bueno, los campos son X e Y, que los dos son ints. Esta es una de las formas de inicializar una estructura. Una variable que se llama P y es de tipo punto y la inicializamos de esta forma. Definimos lo que es X, que es 1 en este caso, Y es 3. Acá en este caso es un poco lo mismo. Ya sabemos que es de tipo punto, pues ya tenemos definida la variable y en este caso asignamos que Y es igual a 3. O bueno, acá lo mismo, acá ¿qué creen que pasaría en este caso? En el primero, ¿qué pasaría? Empecemos por ahí porque me lo salté. Perdón. X es 1 y 3. No, en realidad, o sea, ahí X va a tomar el valor default. Ok. Porque acá no es que estoy cambiando el valor de Y, sino que lo estoy como definiendo de nuevo. O sea, eso sería si no lees la parte de la derecha de la línea de arriba, digamos. Como en la parte de la derecha. O sea, no, acá estoy asignando de nuevo a la variable P, yo ya sé que es de tipo punto, y le estoy asignando otro punto, otro valor. Que este es un valor nuevo. Entonces, Y vale 3, que acá lo estoy definiendo explícitamente, y X no le asigné nada. O sea, le preguntaba qué creen que le va a asignar a X. O sea, no se guarda lo de arriba. X. No, porque no es que estoy cambiando el valor de Y nada más. O sea, estoy pisando la variable. ¿Qué creen que va a quedar en X? En este caso. 0. Claro, cada una de estas líneas está. En la segunda, entonces, ¿qué creen que pasaría? ¿Qué se asigna a qué? Pues yo tengo dos ints. 1 a X y 3 a Y. Exacto, sigue el orden, digamos, en el que yo declaré la estructura.
Acá sí estoy cambiando el valor de i. Y acá, bueno, ¿qué creen que pasaría en este caso? Que vuelvo a pisar la variable. Exacto. 0 en la totalidad. ¿Cuánto creen que vale p.y? ¿Alguien? Exacto. Y 0. Bueno, acá un poco lo mismo. La diferencia es que decimos que P es de tipo, es un puntero a punto. Entonces inicializamos el struct con no me sale la palabra. Con el ampersand, ahí está, gracias. Y lo mismo, o sea, declaramos que x es 1, y es 3. Acá volvemos a pisar la variable. Va a pasar un poco lo mismo con el ampersand. Estoy diciendo que es la dirección de memoria de este punto, que defino que y es 3 y x, bueno, va a pasar lo mismo que antes, va a ser un 0. Acá lo mismo. Y bueno, es siempre lo mismo, básicamente. Acá dejamos esta aclaración. La única diferencia es que cuando inicializamos de esta forma, yo ya le puedo asignar, como vieron acá, los campos de la estructura. En cambio, con esta después lo voy a tener que asignar manualmente. O sea, por ejemplo, si yo pusiera p es igual a new punto, abajo voy a tener que declarar que es p.x, que es p.y. O sea, no lo puedo inicializar en el mismo new. En ese caso, se estaría en Claro, 0 por default. claro. Si no lo. O sea, poner los valores por defecto. Bueno, en este caso, porque son int, se van a poner en 0, sí. Bueno, pasando acá. Nada, tenemos un main, inicializamos una estructura de tipo punto, ponemos que x es 3, por lo cual y va a valer 0, como ya hablamos. Llamamos a modificar punto, que recibe un punto. Y bueno, y printeamos. ¿Qué creen que va a pasar acá? O sea, en principio, ya lo dije, bueno, y va a valer 0, ¿no? ¿Qué creen que se va a imprimir en el print line? Piensen en lo que recibe la función. O sea, no hay muchas opciones, igual se las digo. Tipo, es o va a valer 0, que es lo que yo dije en un principio, o valer 5, que es lo que yo pareciera que intenté hacer. Bueno, se imprime 0. Básicamente porque yo le estoy pasando, yo estoy recibiendo el valor del punto, no estoy recibiendo la referencia. Por lo cual... Claro, tendrías que pasarlo por referencia, exacto, entonces, ¿no? tengo que pasar el puntero y ahí en ese caso sí lo va a modificar. Que bueno, es justo la diapo siguiente. Yo declaro que la función sí recibe un puntero al punto, le paso con el ampersand p la dirección en específico y después ahí sí se modifica realmente la estructura que ya definí. Bueno, acá vemos métodos. Los struct propiamente pueden tener métodos que bueno, es lo que decía la primera diapo, ¿no? El tema de acceder con el operador punto, o sea, de la misma forma que ustedes pueden acceder con el operador punto a la estructura interna del struct, en el caso de que sean así mayúsculas, o sea, que son campos exportables, pueden también llamar a estos métodos. Que bueno, en el caso de que sea con mayúscula lo puedo ver desde todos lados, si es con minúscula lo veo solo desde el mismo paquete. Entonces acá lo que declaro es que este método, bueno, se llama distancia del origen, que el receiver es el tipo de estructura, el tipo de dato que recibe el método, perdón. IP es el nombre de la instancia, o sea, básicamente como yo voy a llamar por dentro de este método a esta estructura. O sea, ven que yo, perdón, estoy nervioso.
Si yo acá hubiese puesto punto minúscula, acá hubiera también lo mismo, punto X, punto X. O sea, es simplemente como lo llamo por dentro del método. Vean la diferencia que acá yo declaro que este método recibe un valor punto y acá recibe la referencia. O sea, se puede manejar de las dos maneras. Obviamente va a tener sus consecuencias. Que en principio no son muchas en Go, igual. Porque básicamente acá, bueno, yo inicializo P1, que es un punto, y acá un P2, que es un puntero, un punto. Y acá, por magia de Go, básicamente, o sea, no hay necesidad de que yo desreferencie nada. O sea, en lenguajes como C, por ejemplo, yo tendría que haber capaz puesto el asterisco P2, punto de distancia al origen, para desreferenciar el puntero y ahí sí acceder al método. Pero bueno, no hay una necesidad, en principio, de hacer eso. Y bueno, acá es un poco, hace lo mismo, que no lo dije, pero bueno, o sea, es el método de un puntero, de un punto, perdón, que también es un puntero, y a su vez recibe otro punto. ¿Hasta acá alguna duda? A ver si... Ok. Sí, en el chat mencionaron. Ah, perdón. Sí. No, tampoco se usa la flechita. O sea, ya Go por dentro sabe lo que querés hacer, básicamente. Es un poco de magia de Go. Nos facilita un poco las cosas. Bueno, acá un poco más de métodos. Lo mismo, inicializo un punto. Pongo que X vale 1, Y vale 3. Y llamo a este método. ¿Qué creen que va a pasar en este caso? Un poco lo mismo que antes. Ahora sí estás desmuteado. Uy. Tranqui. Yo creo que estás resfriado. No se modifica, sería 1.3, ¿no? Claro, no se modifica. Básicamente porque no recibe el puntero al punto, sino que recibe el punto como tal, el valor. En cambio, en la versión esta de al lado, al yo sí pasarle el puntero al punto, que como dije antes, acá no hay necesidad de poner nada, ahí sí ya se cambia el valor. O sea, efectivamente estoy cambiando el valor del struct. Bueno. Y ahí, en la demo pasada, un detalle más. ¿Por qué creen que antes estaban escribiendo las X e Y en mayúscula y ahora están en minúscula? A lo que Taller en un momento mencionó. Sí, tiene que ver con lo de público y privado, básicamente. O sea, si yo hubiese querido cambiar el valor, o sea, si yo hubiese ni siquiera cambiar el valor, si yo hubiese querido llamar a p.x, acá no lo hubiera podido hacer. Me salté algunas preguntas. Sí o sí, para llamarlo hay que usar punteros, pero es necesario en el retorno. No sé qué... ¿En qué retorno? Claro. Sí, no sé a qué te referís específicamente, pero o sea, la diferencia entre usar un puntero o una estructura y no usarlo, básicamente es si querés cambiar algo de la estructura. O sea, si yo voy a hacer algo en mi método que no cambia la estructura interna, le paso el valor y listo. O sea, no hay una necesidad porque yo no voy a mutar el struct. No sé si te referías a eso o iba por otro lado la pregunta. Para la oración, no una pregunta. ¿Por qué se muta el struct cuando pasamos el puntero a punto? Y porque justamente le está pasando un puntero. O sea, la idea del puntero es que el puntero es la dirección de memoria de, bueno, un struct, de una variable, lo que sea. Y bueno, justamente yo al tener esa dirección de memoria, lo que yo estoy haciendo es decir, le digo, che, mirá, yo tengo este struct en tal dirección y quiero cambiar
no sé, el valor X, suponete. Entonces yo accedo a esa, efectivamente a la posición de memoria del valor X, o sea, del campo X, y lo modifico. O sea, realmente estoy cambiando la dirección de memoria. O sea, es eso, básicamente. Son privadas, pero el método tiene acceso, ¿no? Claro, sí, el método tiene acceso, sí, efectivamente. Si la función de la izquierda tuviese un retorno, se hubiese modificado P. Sí, no cambia nada eso. O sea, no sé si va a la pregunta de devolver algo en general o devolver el valor en específico, pero sí. O sea, si quisieras podrías devolver el valor al que lo cambiaste. Que medio que es lo que ya le... Sí, entiendo, en el main. Pero... Ah, no, perdón, me contestó otro. Volviendo a la pregunta, Que justo hay 2 Facundos seguidos. sí, no. Pero son distintas. El return no cambia nada, básicamente. En el caso de la caja de la izquierda, en el scope del método se está copiando todo el struct. En el scope del método se está copiando todo el struct. Sí, tal cual. Como se va por copia, todo el espacio de memoria que ocupe el struct con todos sus atributos y miembros estaría copiándose en una nueva, entre comillas, variable, que es el parámetro en el que llega a la función. Facundo que preguntó, creo que tenés que hacer p.x igual a psetx. O sea, no. Yo, como dije antes, vos ya estás modificando al recibir. Primero que igual no hay x mayúscula en este ejemplo justo. Pero aunque lo hubiera, el método setx ya te está cambiando la estructura. O sea, le estás Claro, pasando. pero si lo devolvés al valor, ¿podrías hacer eso? No sé si me Sí. explico. O sea, si tuvieras acceso a x también, sí. Sí, por eso. Sí, eso sí, pero bueno, nada, en principio no. O sea, es como que igual de todas formas, en el caso que vos me decís, tipo, si yo tuviera X accesible y set X así como está y devuelvo el valor, es como que estás haciendo 2 veces lo mismo. Pero sí, sos libre de hacerlo, en todo caso. En cualquier caso, la motivación de la existencia del método setX es para ordenar un poco de qué manera se interactúa con la estructura. Porque a nosotros nos gustaría que las estructuras nosotros interactuemos a través de los métodos en vez de acceder directamente a los atributos internos, porque es un tema de responsabilidades. Vos decís, como que agarro la estructura y digo, hago lo que yo quiero, eso evitarlo y trabajar a través de los métodos definidos por la estructura para de alguna manera abstraernos de cómo la estructura está implementada y utilizarla a través de sus métodos. Exacto. La función setx es del struct, es parte del struct. O sea, no sé si es parte del struct, es un método del struct como tal. O sea, no sé bien qué es lo que a qué quieres ir con la pregunta o cuál es la duda que te surge en base a eso, pero no, o sea, el struct como tal es simplemente los campos que tenga. Sí, no sé si vas a decir algo así. Sí, o sea, de alguna manera Go lo que nos provee es la posibilidad de que el struct tenga asociados todos los métodos que hayan sido definidos. Entonces, de alguna manera vos decís, bueno, el struct es este. El struct tiene los atributos, en este caso X e Y, que son enteros. Pero además, este conjunto de métodos que están definidos para el struct, siempre que se puedan usar, están disponibles. Si están escritos en minúscula, se pueden usar internamente dentro del archivo donde haya definido el struct. Y si están en mayúscula, son exportados, se pueden usar desde cualquier contexto. Contestando ahí la pregunta de Camila, que era la primera que preguntó, o sea, es un poco por lo que dijo ese antes, o sea, es la idea de justamente yo no tener que acceder a los campos internos de mi estructura, sino que manejarme a través de métodos, o sea, es una cuestión de responsabilidades, no va más allá de eso. Y en específico porque en este caso los campos tampoco son accesibles. A ver, el método con receiver de punteros me permite no tener que declarar las variables que le pasé como punteros, ¿no?
No entendí la pregunta, la verdad. O sea, si vos las variables que le pasaste, o sea, los argumentos de la función, no tiene nada que ver. Le podés pasar un puntero como le podés pasar un valor. O sea, en principio eso no es un impedimento de qué tipo de método es. Si el receiver es un puntero o un valor. O sea, no. En este ejemplo, la variable x es un entero porque simplemente nos interesa el numerito. Pero Claro. si tuviéramos que hacer algo diferente y necesitásemos algún otro tipo de variable, se puede pasar como parámetro también. La diferenciación que hay, que es el receiver en sí, es que es la estructura que origina el método. Es decir, estamos hablando del punto, bueno, este punto queremos hacer tal cosa. Como que el receiver está asociado a la estructura a la que queremos aplicar el método. Claro. Ahí Sofía me preguntaba por qué ahora X e Y son minúsculas, o sea, nada en especial, es por mostrar que existen las dos formas y como dijimos antes, si están en mayúsculas son accesibles de afuera, si no, no. Justamente en el ejemplo de la derecha igual yo no podría acceder, cualquiera de los dos, no podría acceder a la estructura interna en este caso, porque justamente no están en mayúscula. Si quiero modificar el contenido de alguna variable, siempre tendré que llamar a la dirección de su memoria. No específicamente, o sea, en el struct, en un caso de struct, sí. O sea, porque vos querés cambiar el campo interno. Entonces, querés cambiar realmente el struct, no es que querés cambiar el valor. Como dije antes, la diferencia, o sea, de cuándo van a usar un método u otro, que, spoiler, lo van a usar, estas cosas, es si quieren cambiar la estructura interna o no del struct. No depende de otra cosa. Pero digo que no en todo caso, porque, qué sé yo, vos también declaras una variable, un int, y lo pisás, y vos no estás llamando específicamente a su dirección de memoria. O sea, por dentro se está haciendo eso. No digo que no, pero no hace Y creo falta que más que eso. Sí. la pregunta de Rocío ahí va a tener que ver más que nada con en qué contexto va a querer usar esa variable. Si vos tenés una variable definida, pero la vas a usar en diferentes contextos, por ejemplo, llamás una función y tenés la expectativa de que esa función modifica la variable, vas a querer pasar un puntero para que justamente la variable pueda modificar el valor en ese contexto. Si vos, es un poco lo que habíamos visto la clase pasada con Dani, si vos pasás por parámetro algo, siendo que el pasaje de los parámetros es por copia, si vos tenés una expectativa de que eso se modifique, vas a tener que pasar un puntero para que se modifique donde está la variable realmente, por eso el puntero, y al volver al contexto original quede modificado. Si a vos querés pasar una variable simplemente y no te importa si cambia o no cambia, lo ignorás, puedes pasar directamente la variable, puedes pisar el valor de una variable y en ese contexto ese valor va a estar actualizado y siempre que trabajes en ese contexto vas a poder trabajar con esa variable sin problema. Pero si vos llamás a una función y querés que cambie el valor de la variable que vos pasás por parámetro, ahí es donde surge la necesidad de usar punteros para que esos cambios se vean reflejados en el contexto original. Ahí Juan que preguntaba casi como un TDA, o sea, sí, en parte van a usar structs para hacer los TDAs, pero nada, hay algo que tiene que ver la clase que viene, me parece, que es algo, nada, una parte más que falta de algo que van a usar propio de Go. Pero de sí, alguna manera, sí, sí. estamos yendo en esa dirección. La búsqueda es decir, la estructura que de alguna forma se abstraiga de cómo está implementada y que podamos usar los métodos como si fuera un tipo de dato abstracto. Como si yo le digo, bueno, hace esto y va y lo hago y no tengo que necesariamente saber cómo lo hace, sino que puedo usar los métodos para que entre en funcionamiento. Y sí, respecto a la última pregunta, sí se puede hacer, ahí lo vamos a ver justo. No sé si alguna más, alguna pregunta más hasta ahora. No, o sea, en los dos casos el receiver, o sea, son métodos los dos. Lo que determina es si vos vas a modificar realmente la estructura interna o no. Eso es lo que
lo que cambia. No sé si se entiende. Ahí, confirmanos Julián, si esa era la duda. El otro es, yo lo interpreté como, el receiver determina entonces que es como, los métodos siempre tienen receivers. Creo que no sé si va por ahí. O sea, siempre que vos quieras escribir un método, vas a tener que escribir un receiver, y el receiver va a tener que estar asociado a un tipo de variable que sea la estructura de la que vos estás hablando. Ya sea puntero o no puntero, para que algo sea un método, tiene que tener un receiver. Si algo parecido a un método no tiene receiver, en realidad es una función. Son cosas muy similares, método y función, pero bueno, los métodos siempre tienen algún receiver. Claro. ¿Con quién es el primer caso? Sí, si no pretende modificar la estructura interna. O sea, lo van a ver ya en la pila, en qué casos es necesario usar un puntero y en qué casos no. Pero, qué sé yo, por ejemplo, yo puedo querer saber cuánto vale X. Ponele. Yo no sé, no puedo acceder a X en principio, no puedo hacer por punto X, pues está en minúscula, yo no. Nada, me va a tirar de robo. Entonces, si yo quisiera, puedo hacer un getX y hago return X, return p.x. El receiver es esto, o sea, está marcado en una diapo esto, o sea, esta cosita. Que es básicamente que vos estás diciendo a qué tipo de dato pertenece el método. No sé si ahí. Ok. Lauter se entendió. No es nada. Lauter, listo. No entiendo de qué sirve un setter que no modifica el dato. De nada. Era para mostrarlo, justamente. No sirve de otra cosa. Didáctica, como decir, Claro, no escriban lo de la izquierda porque no va a funcionar. exactamente. Bueno, sigo. Si no hay nada más. Exacto. Bueno, sigo. Bueno, se pueden anidar los structs y se pueden incluir dentro de sí misma. O sea, se pueden anidar, tipo. Bueno, vemos y ahí están los dos casos. Yo acá tengo una estructura que es de dirección, yo guardo la calle y el número, y tengo una persona que, bueno, tiene su dirección, su nombre, y tiene un padre y madre que es una referencia a otra persona. O sea, acá sería una anidación común y acá es una anidación recursiva, básicamente. Bueno, acá declaro una persona con su nombre, John Boyd, y está bien. Y declaro otra variable, Angie, y digo que su dirección es esta, este es su nombre, este es su padre, sí, su padre sería, y su madre es Neil, básicamente. Y acá imprimo el nombre del padre. Creo que en alguna diapo está aclarado, pero por las dudas lo digo. En el caso de estructuras recursivas, como acá persona, sí o sí voy a tener que usar un puntero. Imagino que si Go te tira el error, si no, porque si no tendrías que estar declarando infinitas veces persona hasta el infinito. En cambio, con el nil cortas esa recursividad. Bueno, acá un poco más de métodos. Es un poco lo mismo que antes. Acá pusieron un puntero a dirección porque sí, porque no, en realidad yo no estoy modificando nada, no había una necesidad como tal. Lo mismo acá, lo podría haber hecho tranquilamente sin que sea un puntero a esa estructura. Y bueno, acá aclara que si no hay un método string como tal, se usa la estrategia de Foul, que en el caso de una struct básicamente lo va a declarar tipo una llavecita y va a ir poniendo uno abajo del otro los valores de las variables de mi estructura y después lo cierra con la llavecita. Y si no, bueno, va a llamar este método y lo va a imprimir de esta forma. Que en el caso de la dirección sería básicamente una llavecita de Beverly Hills
abajo 234 y cierra la llavecita. Bueno, acá está justamente el problema que decía antes, el tema de la estructura recursiva sin que sea un puntero, o sea, no, nada, básicamente no va a haber forma. Así que, bueno, acá justamente Go te tira este error, o te lo tiraría, en el caso de hacerlo así, pero bueno, como estamos más vivos, vamos a poner un puntero a una persona y cortamos la recursividad, como ya dije, con un nil y ya. Acá, por ejemplo, además de, bueno, que declaró bien persona, no le puso un nombre como tal al campo, así que voy a acceder directamente haciendo Angie.dirección mayúscula, o sea, es como que estoy accediendo al struct directamente. Y bueno, esto también otra aclaración en el tema de que justamente el nombre se pise, o sea, porque yo tengo el nombre y la dirección, y a su vez tengo el nombre de la persona. No sé si hay una pregunta. Ok. Nada, básicamente me va a imprimir el nombre del padre, entre comillas, que vendría a ser la dirección. O sea, imprimir Angelina Jolie. No, perdón, al revés. Me va a imprimir el nombre del padre, o sea, de la persona. No de la dirección, que es el hijo. Y esto entiendo que ya no va. Así que creo que ya está, ¿no? Sí, Ese. lo que es parte de errores, sí. Sí, Después error cuando sí. vemos Ok, cadenas ok, ya no. ok. Bueno, error es otro tipo especial de Go. Y nada, se utiliza para indicar que hubo un error justamente. La mayoría de... Bueno, el valor de default de un error también es nil. Y bueno, acá justamente yo estoy llamando a la función que paso básicamente un string a un int y le estoy pasando una cadena como tal, no una cadena que es un número entre comillas. Y entonces el error va a ser distinto de nil y yo voy a imprimir esto. Y en realidad tendría que haber un return porque si no voy a imprimir abajo también, pero bueno, es eso, básicamente. Y bueno, acá obviamente entero no va a estar definido porque hubo un error al hacer la conversión. Bueno, acá un poco lo mismo. Básicamente en Go, si en algún momento lo utilizan más allá de la materia, que igual en la materia lo van a usar esto también, siempre pasa que si yo tengo algún caso borde en una función, la forma del return va a ser así. O sea, siempre voy a devolver algo y un error y después en todo caso veo que devuelvo. Si salió todo bien, devuelvo lo que yo esperaba y después un nil en el error y si no, voy a devolver un valor de foul en lo que yo voy a devolver y el error propio sí. O sea, acá, por ejemplo, acá yo no devuelvo nada en el error. Y acá que yo justamente no encontré el índice del número que estoy buscando en mi slice, devuelvo un error nuevo. Y bueno, acá hago el chequeo, obviamente, if error distinto a nil. O sea, la pinta de un programa de Go siempre tiene esto. O sea, siempre que hay un error hay que chequear así. Y bueno, como que se repite bastante esa sentencia. Y bueno, acá es un poco lo mismo. En el caso de que yo me pueda conectar al servidor, lo devuelvo y no hubo ningún error. Caso contrario, no devuelvo el servidor, que justo acá es un puntero, así que devuelvo un nil y sí devuelvo un error nuevo. Y acá cuando yo invoco la función, me fijo si el error es distinto a nil, lo manejo y si no, sigo mi vida tranquilo porque ya me conecté al servidor. Bueno, esta es otra forma de devolver el error. Y ahora sí, hasta acá llegamos en principio. No sé si hay alguna duda.
Hubo varias. El valor dirección por default sería nil o no tiene igual al default de sus componentes. Si es un puntero, sí va a ser nil. Y si es un valor común, sí va a ir al default de sus componentes. O sea, depende si es un puntero o un valor, nada más. Creo que ahí contesté lo de Facundo también. Lo había contestado ese, no lo vi. ¿Es buena práctica aplicar estos errores en el TP0? No. O sea, no porque no lo necesitan usar, pero en el TP1 ya sí van a usar estos errores. Es lo que esperamos. Igual, sí hace eso. La idea es no es complicarlo con el TP0. De hecho, digamos, se aclara de que todos los archivos van a estar bien, que no van a llamarles con nada raro, justamente para que se concentren en el camino feliz, lo que sí tiene que hacer las diferentes funciones, y no preocuparse porque puede haber un error. Exacto. Después, en lo que es pila, por ejemplo, que es el TP que viene, no, tampoco van a usar errores. O sea, recién en el TP1. En la pila, en los TDA van a usar otra forma en el caso de que haya pasado algo malo, digámoslo así. Y bueno, como dije, iba a ser corta la clase, pero vamos a hacer un programita. Bien. Ahora, consulta. El segmento del programita, más o menos, ¿qué tiempo le tenías estimado? Pues estamos como muy buen tiempo. Capaz yo podría, incluso si querés, tipo, presentar un poco de lo que capaz no está planificado para la clase de hoy, pero ya que estamos con buen tiempo, Sí. mencionarlo como acompañamiento y, bueno, dependiendo de qué tiempo le estimabas a la parte de código. Mencionar que igual, porque me perdí. Esto de un poco de cadenas y archivos. Ok. Vamos a Sí, mostrarlo. si querés lo vemos, mejor. Igual iba a hacer ¿Cómo? algo con archivo porque Claro. se suponía que para el TPC era algo bien. ¿Le estimabas tipo 20 Pero minutos? sí, Ponele. lo vemos. Sí, no iba a ser algo muy Bueno, entonces, grande. si querés, muestro yo. Paso Bueno. yo a presentar. No estaba preparado esto. A ver. Vamos a las Yo contesto mientras clases. otra cosa ese. Dale. Ahí, Camila, que preguntabas el tema de lo de las pruebas, no lo necesitas en principio. O sea, calculo que lo van a ver en alguna práctica de las que siguen, pero lo vas a usar recién en la pila. O sea, no hay necesidad de hacer nada en el TP0 con eso. O sea, nosotros ya les damos las pruebas. Y medio que de ahí te puedes ya ir guiando también en el caso de la pila. Bueno, a ver. Ahí voy a presentar. Estas son todas cosas que, dentro de lo que es planificación de la materia, se estaba pensado para que, bueno, lo vean directamente en video. Pero bueno, tenemos buen tiempo en la clase. Vamos a aprovechar. Te corto un segundo ¿Sí? más que contesto de nuevo. Sí, igual el TP0 es este jueves y la pila, si no me equivoco, es el jueves de la otra semana. O sea, igual tienen la teórica y la práctica primero. O sea, no es que. A ver. 27, sí. TPS. O sea, igual hacemos que el jueves ya viene. El 27 de marzo se presenta. O sea, se presenta el jueves que viene y se entrega claro. el 3 de abril. 3 de abril. Claro. Así que sí, hay tiempo. No corta más ese, perdón. Ahí va. Bien. Esta semana TP0, pila, hablamos la semana que viene, pero recién el jueves. Bueno, aprovechemos entonces un poquitito, un ratito. Después volvemos con Tael, con lo preparado en código. Pero bueno, videos que ustedes les mandamos a ver, los videitos, lo que es un poco explicación de strings y archivos en Go. Pero vamos a aprovechar verlo, entre comillas, express, rapidito, ya que tenemos este tiempo a aprovechar. Entonces, por un lado, tenemos que los strings se manejan de una forma particular en Go. Serían como cadenas, son como un slice de bytes. ¿Sí? Vos decís, bueno, ¿por qué bytes? ¿Por qué no un tipo de dato específico? Bueno, es una forma especial que tiene Go de manejar las cadenas. ¿Sí? Pero cada carácter es como un string que es de tipo runa. Como decir, bueno, en vez de decir letrita, le ponen runa, como para tirar facha, referencias a la cultura nórdica. Y las runas en sí
podrían ocupar entre 1 y 4 bytes. Y decís, dale, ¿me la querés complicar más? Como que, ¿por qué no ocupan la misma cantidad de bytes cada uno? Y bueno, eso tiene que ver con que a medida que fue creciendo el Unicode, podemos tener mayor expresividad. Entonces dijeron, en vez de tener un tamaño fijo, el tamaño va a ser variable, pero bueno, dejemos que Go lo maneje y nosotros nos encargamos solamente de mandar a imprimir las cadenas y leerlas y listo. La idea es mostrarles cómo se pueden leer de forma fácil, sin tener estas complicaciones, dejar que Go maneje por su parte. Entonces, ahí está como todas las tablitas de cuáles son los numeritos que por dentro usará Go para representar las cosas. Incluso va a estar usando Extended ASCII y pudiendo imprimir cosas recopadas, como por ejemplo esto. Esta cadena es imprimible por Go. Yo le guardo esto, mira, tiene como unos caracteres raros, ¿sí? De otros países. Y dice algo 2. Y emojis, incluso. Entonces, momento de apreciación para decir, wow, Go permite imprimir emojis, incluso. Bien, eso es algo que se puede hacer. Bien, hay gente que está usando emojis ahora para tal cual. Se puede imprimir el emoji de aplausos y también el de carita sorprendida. Todos se pueden imprimir. Bien. Entonces, uno puede decir, bueno, pero esta cadena por dentro realmente cómo se ve. O sea, yo itero esta cadena. ¿Qué es lo que hay adentro? Bueno, y Go va a decir, bueno, mira, primero tenés este simbolito que tiene el Unicode tanto, o sea, esto como la representación en numeritos de este simbolito, que si vos lo imprimís como una cadena, se ve así, porcentaje C. Estos son los modificadores de impresión en el printf, que te permite darle formato. Puedes ver cadenas, puedes ver punteros, puedes ver dígitos, ¿sí? Estamos viendo cómo el carácter, como carácter es una cosa, y como dígito vas a ver cuál es el numerito como el Unicode original que le corresponde. Fíjense, por ejemplo, la típica, la A mayúscula es 65. Si alguien vio el 65 en este contexto de numeritos alguna vez, el espacio es 32. Eso es como el clásico Unicode que se fue extendiendo. Bien. Y por otro lado tenemos una librería que se llama Strings, que tiene implementadas un montón de funciones que uno dice, che, puede estar bueno usar cosas para strings de cosas. Tenemos la librería Strings que ya tiene un montón de cosas implementadas. Por ejemplo, le podemos preguntar a una cadena si tiene un prefijo, o podemos preguntarle a una cadena en qué parte de la cadena está algo, si buscar una subcadena con index. Podemos reemplazar algo por otra cosa. Hay un montón de elementos ya implementados. Ustedes pueden decir, cuando estén trabajando con cadenas, está bueno tener en cuenta la documentación del módulo string. Decir, che, estoy a punto de implementar un método para una cadena, pero capaz ya está implementado. Sí, cositas, recomendaciones. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero iterar una cadena con range. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a sucederle al range cadena sabiendo esto de que las cadenas, los caracteres tienen una cantidad variable de bytes? Bueno, ahí es donde sí podemos llegar a perdernos un poquitito, en el que de repente, la posición, esto es lo que imprime este código. Imprime que en la posición 0 está este carácter, que yo no lo veo acá, pero acá sí está, y de repente de la posición 0 salta a la posición 3. ¿A alguien se le ocurre por qué puede estar teniendo este comportamiento? O sea, este primer carácter, ¿cuántas posiciones debe Porque estar? no ocupan los mismos bytes. Tal cual. Este carácter evidentemente está ocupando la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Entonces, con esos 3 bytes, sí Go puede interpretar esto. Pero yo le pido que agarre de a uno solito, va a agarrar un pedacito como que lo trunca y estaría mostrando otro tipo de carácter. Entonces, dentro de todo, esta no sería la forma correcta de iterar una cadena, podríamos decirle. Para subsanar eso, podemos crear un slice de runas. El concepto de slice ya lo tenemos de la clase pasada. Entonces, a la cadena que tenemos ahí entre comillitas, lo podemos convertir a un slice de runas. Y ahí sí, cada uno de los elementos del slice va a estar manejado correctamente, ¿sí? Entonces, Go por dentro se va a asegurar de que por cada posición del slice haya una runa válida, como fue definida, y me diga, bueno, la primera runa es esta, está en la posición 0. La segunda runa, la tercera runa. Bien. Es como si fueran caracteres, pero son caracteres un poco más inteligentes desde el punto de vista de cómo lo maneja Go para tener mayor expresividad. Y bueno, Go se manejará de cuántos ocupan cada quien, pero la runa es como el carácter posta. Tenés el carácter que son como cada byte, y la runa es como el posta a posta, que sí está representando correctamente.
Bien, el chat respondió correctamente, así como el chat de voz. Perfecto. Después tenemos algunas funcionalidades de cómo leer lo que un usuario escribe, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo, importamos algunas librerías que vamos a ver para qué sirven, pero decimos, bueno, a ver, ingresa algo, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer para leer lo que el usuario escribe por consola, llamémosle, es usar esta buff.io, ¿sí? Que es como, esto es de input-output y buff es de buffering, o sea que el concepto de buffering no lo vamos a cubrir en esta materia, pero bueno, es un poco de que vaya escribiendo y que me nos vaya llevando los datos. Y el New Scanner tiene la funcionalidad de leer. Va a leer algún medio por el cual nos puedan llegar los datos. Ahora, cuando la gente escribe por consola de comandos, los datos llegan a través de esto que es el stdin. El stdin es como la forma estándar de comunicarse con la entrada de datos hacia el programa, así como el stdout es la salida estándar del programa, es imprimir por pantalla, por consola también le llamamos. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente un ejemplo, no es algo que vayan a usar ya mismo, que puede llegar a ser aplicado, por ejemplo, para el TP1, pero de alguna forma estamos diciendo, bueno, vamos a leer algo que nos escriba el usuario. Esto nos define, bueno, quiero leer desde la entrada estándar, es decir, lo que el usuario escriba en la consola, y después voy a hacer esto, ese.scan, que es leer lo que literalmente el usuario escribió. Y para saber qué es lo que escribió, está esta función s.text. ¿Sí? Entonces, scan lee y s.text me muestra lo leído. Lo que estamos ignorando acá es, no sé, bueno, ¿habrá escrito algo el usuario? ¿Qué escribió? Lo que sea, bueno, eso tendrá que ver con la interacción. Y vamos a ver un poquitito en la siguiente diapositiva qué tipo de errores se podrían dar a la hora de la lectura, ya sea desde la entrada estándar o desde un archivo en sí. Hasta acá, el chat está Una consulta. complejo, podemos decirle. Sí, O sea, ahí cuando haces el scan, es como que eso está esperando hasta que vos escribas algo en la consola y aprietes claro, el de enter. alguna manera, tal cual, de alguna Como que manera, se scan entiende. tiene que leer. Entonces, para que pueda leer, está esperando que el usuario escriba algo en la consola. Sí. Ok, gracias. Ajá. Bien. Ahora, siguiente diapositiva. Upa, lo traigo por las dos. New Scanner lee y guarda en un buffer. No, New Scanner es como crear la estructura que tiene las veces de lectura. Es decir, New Scanner no es que lee, sino que dice, mira, créame una estructura que tiene la capacidad de leer. Y después la lectura se hace con el método scan. Fíjense que esto conecta un poco con las cosas que estuvimos viendo recién. New Scanner me crea una estructura que la guarda en S, y S evidentemente tiene un método implementado que cuando ponemos s.scan va y hace la lectura. Y una gran ventaja de esto es que nosotros no tenemos por qué saber cómo es que fue implementado, cómo son los atributos del New Scanner o cómo corno se hace el scan. Eso no va a ser necesario saberlo, sino que nosotros simplemente podemos utilizar los métodos definidos y que tengan el comportamiento esperado. Siempre se lee como string o se puede leer como número. Se lee en principio como string y después tendríamos que, en todo caso, transformarlo a número. Bien, hasta ahí estamos. Siguiente diapositiva. Y este me dice, bueno, ingrese de a uno, ingrese una línea vacía para terminar. Como que vamos a tratar de leer varios elementos. Entonces yo digo, bueno, creo el escáner. Y acá que dice, a ver, la siguiente línea después de crear el escáner, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Qué significa ese conjunto de letras todas juntas? ¿De qué dice? Haces un bucle que lee el input. Tal cual. Y Carlos me tradujo un poco lo que está, es como mientras haya algo para leer, tal cual. Esta es, de nuevo, como venimos mencionando, la forma de alguna manera de escribir un while con Go. Todos los bucles en Go son un for, pero viendo que el for está con algo que no es un i desde a esto, sino que es mientras algo se cumpla. En este caso, mientras se cumpla que scan, devuelve true. Y scan va a devolver true siempre y cuando se encuentre algo para leer. Si no pudo leer, scan evidentemente devolverá false y saldremos del bucle. Pero dentro del bucle, ¿qué hacemos? Bueno, si el texto es vacío,
como le habíamos dicho al usuario, che, mirá, cuando ingreses vacío termina, bueno, si el texto es vacío termina y nos vamos. Y si no, te dice, bueno, voy a hacer algo con lo que leí, dice, bueno, leí tal cosa, lo imprimo, etc. Bien. Ahora, ese también tiene la posibilidad de reportar errores. Yo le puedo preguntar, che, ¿hubo algún error tipo s.error? Y me va a decir qué tipo de error hubo o si es que tuvo algún error. Si el error no es nil, yo podría, por ejemplo, imprimir el error o manejar el error de la forma correspondiente, ¿sí? Esto lo que nos muestra es que esto de los errores aparece y se presenta en diferentes tipos de librerías y metodologías que tiene Go. En este caso, el s.er es donde está guardado el error que pudo haber habido y ahí yo lo puedo imprimir o lo puedo, en función del error, hacer algo, ¿sí? Siempre va a depender de la aplicación de, che, si hubo un error o si puede haber un error, ¿qué hago si hay error? ¿Qué no hago si hay error? Eso siempre tendrá que ver con qué es lo que yo necesito hacer en función de si hubo error o no. No es que hay una sola forma de hacer las cosas, sino que dependerá de la aplicación. Ok. Y lo último que les voy a mostrar, así pasamos con Tayel en breve, es qué pasa si entonces yo quiero interactuar con un archivo. Es quizá un poco lo que hay que hacer en el TP0, ¿sí? Se va a la parte de la lectura, y está por acá, lo voy a marcar con una sección así, tuki. La parte de la lectura se comporta de una forma muy similar. Fíjense, yo tengo el escáner, me permite leer, en vez de poner acá el stdin, si yo no quiero leer por consola, quiero leer de un archivo, acá voy a poner el archivo. Vamos a ver después todo esto, todavía no lo hablé, pero digo, vamos a ver después cómo es que llegamos a tener un archivo acá, pero digo, bueno, el escáner sabe leer desde archivos, entonces vamos a leer de archivo. Mientras haya algo para leer, tuki, puedo leer cosas. Puedo hacer cosas con lo leído. ¿Sí? Y lo mismo al salir del scan, si hubo algún error, yo podría hacer cosas, si mi aplicación lo amerita, con el hecho de que haya habido algún error. Por ejemplo, no sé, que el archivo esté corrupto y que no pueda leer del archivo. O lo que sea que pasa en el archivo, pero de alguna manera la forma de lectura es la misma, si es de entrada estándar como si es de un archivo, teniendo en cuenta que de entrada estándar nos va a llegar, de entrada estándar nos va a llegar a los elementos a medida que los va escribiendo el usuario, y por archivo será línea por línea. ¿Sí? Entonces, ¿esa función te permite leer todo lo que le puedas pasar? Sí. Es decir, si yo le paso un archivo, este for s.scan, siempre y cuando no haya ningún tipo de error, me va a leer línea por línea todo el contenido del archivo. ¿Sí? ¿Qué error puede haber? No sé. Explotó ese pedacito del disco duro, entonces saltó un error de, mira, el archivo explotó y no puedo leerlo. Y eso ahí, el s.er, yo lo podré leer y digo, bueno, if error distinto de nil, if el error es que explotó el archivo, go fix your disco duro, lo que sea. O sea, el s.scan lee hasta un /n. O sea, hasta de alguna línea, digamos. Claro, scan te lee la línea completa hasta el /n y eso lo vas a ver en s.text. Y si lo volvés a poder scan, te va a leer la siguiente línea y la siguiente línea y así. Hay que procesar línea a línea o carga en memoria. Digamos, scan va a leer línea por línea, ¿sí? Después lo que vos hagas con los elementos que vas leyendo ya es una cosa de tu aplicación, de tu elección. Lo que nosotros no vamos a decir nada en particular en este punto, ¿sí? O sea, por ejemplo, para el TP0 es necesario obtener de algunos archivos, línea por línea, elementos, porque esos elementos tienen que ver con un arreglo que hay que cargar en memoria. Entonces eso va a ser necesario. Ahora, como recomendación en general, quizás no necesariamente siempre está bueno agarrar un archivo y pasarlo todo a memoria. Es decir, muchas veces esto no está recomendado, especialmente si puede llegar a ser un archivo muy pesado. Pero eso es algo a no preocuparse para el TP0 en sí. Tengo que dar una recomendación en general, pero que no aplica el TP0. Acá el scan no tiene el problema de scan en C. No lo tiene. La idea es no complicarnos con esas cosas. Ahora, dicho eso, ¿qué onda lo que está arriba? ¿Sí? Arriba es como la parte interesante, o sea, difícil de la lectura del archivo. Y no es nada difícil, es decir,
abrite un archivo y decime dónde queda el archivo, ¿sí? La ruta del archivo. Bueno, el archivo se llama archivo.txt, se llama archivo1.in, archivo2.in, no sé cómo se llama. Acá ponemos la ruta y va a intentar abrirlo, el open, y el open devuelve el archivo abierto y a un error. ¿Qué pasa? Si hay un error, tendremos que ver qué error hubo y tratar de subsanarlo, tratar de informarlo, tratar de hacer lo que tengo que hacer cuando haya errores. Si no hubo un error, puedo hacer el resto de mi vida con tranquilidad. Bien. Lo que sí, a considerar, siempre que abrimos un archivo, tenemos que cerrar un archivo. Ahora, típicamente, quien haya trabajado archivos antes dirá, che, primero tenés que abrir un archivo, después tenés que usarlo y después tenés que cerrarlo. ¿Por qué el cierre acá está escrito antes de la lectura? ¿Qué se les ocurre? Que es de defer. ¿Qué es lo que hace defer? Por el defer que La era función de Fernando. que todo lo que pusieras ahí se ejecutaba último, después de correr absolutamente todo el programa. Exactamente. Entonces, para archivos es buena práctica poner el defer justo después del open para decir, che, lo abrí y sé que al final de todo lo tengo que cerrar. Entonces, para no olvidarme, lo escribo acá. Digo, lo abro, lo precierro como, che, al final cerrar, como una directiva de, che, al final de todo esto cerralo y me voy. Y me voy a hacer las cosas que tenga que hacer con el archivo, sabiendo que cuando llegue hasta acá y vaya a terminar la función, se va a ejecutar el defer, se va a cerrar el archivo. Eso, por ese lado. Escribir un archivo no es muy distinto. Acá os.create crearía un archivo nuevo o pisaría lo que hay en ese lugar. Y después, bueno, defer el cierre. Y en vez de ser un new scanner, un lector, va a ser un writer. Un new writer va a tener la capacidad de escribir. Entonces acá voy a ir escribiendo, por ejemplo, con write string. No me tengo que olvidar de escribir el /n. Hubo ahí algo en el chat. ¿Es un puntero en archivo lo que devuelve el open? Técnicamente sí. Pero bueno, a nosotros no nos preocupa porque en este caso, al no tener que implementar nada de lo que es los métodos internos de los archivos, new scanner, el scan, el ER, recibirá lo que tenga que recibir. Yo solamente le paso mi variable, puntero o no, no me entero, y Go siempre pasará por parámetro lo que haga falta. De la misma manera que el puntito de referencia o no de referencia según lo necesite, la variable en sí es como que está de alguna manera ocultándonos si es un puntero o no. Lo importante es que esto es código que ya alguien escribió y funciona. No esto en particular, sino que new scanner reciba un archivo, que ese .text funcione también. Después nosotros tenemos que usarlo de forma adecuada, pero Go nos saca un poco la responsabilidad de tener que pensar si esto es o no es un puntero a la hora de usar las estructuras. Lo que tiene esta materia en particular es que además de usar estructuras, vamos a estar implementando estructuras. Por lo tanto, a la hora de implementar estructuras, vamos a tener que tener mucha certeza de si estamos trabajando con punteros o no, y en particular, en muchos casos estaremos trabajando con punteros. Bien. Entonces, si escribo un archivo, nada muy distinto. Esta es una práctica que suele usar, de que decir, bueno, hace flush, como diciendo, che, mandate escribir realmente todo lo que hayas tenido que escribir en archivo y después con el defer lo cerramos. Pero bueno, esto, en algún momento tienen que escribir archivos desde Go y eso es el fin de este segmentito que podemos hacer rapidito, siendo que nos queda un tiempo. ¿Preguntas sobre este segmento? Bueno, buenísimo. Entonces, dejo de presentar y pasamos a lo que sigue. Bueno. La idea ahora es un poco matar el tiempo que nos queda. Vamos a hacer un programita bastante sencillo. Así que no, eso. Calculo que se quedó trabado el teclado ahí. No, pasa que al principio de la clase habían abierto muchos muchos corchetes y había que cerrarlos. Está bien, está bien. Ven todo, ¿no? En que voy cambiando. Espero que sí. ¿Se me confirma? Sí, Sí, se ve, cada vez que cambias de contexto, sí, se ve. Vemos Ok. la Matrix también.
que no he escuchado. Ok. Bueno, nada. En principio nos pide esto, hacer un programa que lea un archivo donde hay personas y artistas, que yo puse que sí son cosas distintas, y modelar cada entidad usando structs. O sea, básicamente esta va a ser la forma del archivo. Vamos a asumir que no hay errores en principio. Si hay tiempo, introduzco algo, pero bueno, la idea no es marearlos tampoco con todo lo que vimos hoy. ¿Alguien habló? Ok, buenísimo. Nada, en principio es la A representa que es un artista, la P que es una persona nada más. Acá apellido, nombre, edad, y en el caso de los artistas, la columna 5 vendrían a ser los oyentes. Y en personas decidí que pongo -1. Y chau. Así que nada, hay que armar el programa, básicamente. Entonces lo primero que hacemos es como init. Uy, ya, termino tosco. Ya veremos. Hacemos un main. Una consulta, ¿podrías Sí. por favor hacer un poquito más grande la... Gracias. Sí, se veía venir. Sí, se veía que... ¿Ahí se ve bien o un poco más? Ahí se ve bien. Ok, buenísimo. Tengo como machete porque si no me voy a olvidar las cosas que tengo que importar. Necesito esto. Como vimos recién, vamos a abrir el archivo. Vamos a declarar acá la ruta. Manejamos el error. No le voy a poner nada. No tiro nada. Simplemente termino el programa. ¿Qué más habría que hacer? Si voy a leer del archivo. Entonces llamo a mi scanner. Voy a recorrer el archivo, como vimos recién. Y voy a decir que mi línea es s.text, ¿no? Sí. Ok. El differ. Sí, el differ. Gracias. Archivo.close. Me imagino que era. Y bueno, tengo la línea. En principio, como decía la consigna, o sea, la idea es esto de alguna forma modelarlo con estructuras, como vimos recién. Así que vamos a crear una carpeta, un paquete modelos, y vamos a poner persona.go, declaramos el paquete, y vamos a decir que la estructura persona va a guardar nombre, apellido y la edad, en principio. Y nada más que eso. Ya. Ok. Bueno, hasta acá. En principio yo tendría que definir si es una persona o un artista, porque como decía la consigna, se lo vamos a modelar como entidades distintas. Así que lo primero que tendría que hacer es ver qué es, básicamente. Así que yo me fijo si... No, primero que nada hago... voy a hacer un split, básicamente, de la línea. Estoy haciendo mal esto. No sé si alguien alguna vez escuchó esto del split. Uno Yo dice, no, che, es lo que iba a tenemos que... preguntar. Es
básicamente separar, perdón, lo di por hecho, un string y lo separás dependiendo del delimitador, digamos. O sea, básicamente te va a devolver un slice que cada posición del slice va a tener lo que separa las comas. Me estoy explicando mal, pero es más fácil. O sea, va a tener la, el Andrés, el Calamaro, 62 y 50.000. O sea, en principio va a tener todo eso. Y como todo es un string, estaba un poco preocupado, ahora caigo, todo es un string, no va a haber problema. O sea, yo básicamente voy a tener un slice de strings y va a tener todo eso. Yo después en cada campo, o sea, en cada posición voy a decidir si convierto o no después ese dato. Yo creo que asumo que es ese, ¿no? O es este. No, tengo que importar el módulo strings, eso es lo que me estoy comiendo. Claro, y es cuando uno dice, uy, me voy a tener que poner a programar un split, a menos que ya esté implementado en la librería de strings. Claro. Sí, también esto que estoy haciendo, o sea, es un tipo de archivo que también tiene su propia librería. Podría haber leído de esa forma, pero bueno, me pareció más oportuno hacerlo así. Entonces yo acá me fijo, si el campo es de 0, o sea, bueno, lo mismo. O sea, yo voy a tener un slice con cada parte de este string, digamos. Va a estar formateado, va a ser así, básicamente. O sea, lo escribo acá, va a ser a Andrés no puedo escribir, Calamaro, bueno, así ya está todo. Y como estoy leyendo cada línea, voy a hacer eso en cada línea. Entonces yo digo, si es una A, voy a hacer algo, si no, voy a hacer otra cosa. Acá voy a crear una constante. ¿Cómo le puedo poner? Indicador artista, supongamos. Para no tener nada, ningún string mágico ahí revoleado, hacemos esto. En este caso voy a crear una estructura artista y en este otro voy a crear una estructura persona. Sí, alguien preguntó algo. No, levanta la mano. Sí. Yo. Una pregunta, ¿ahí en modelos todavía no tendrías que definir los artistas también? Sí, obvio. Ahí vamos. Okay. En principio quería ver esto. O sea, yo... ahí voy a... Después le voy a crear una función después que sea crear persona y le voy a pasar... le voy a pasar el slice directamente. O sea, le paso los campos que correspondan. Y en este caso voy a poner crear artista y voy a hacer lo mismo. Obviamente va a estar la diferencia después mismo en la implementación de cada función para crear el struct que corresponda. Entonces, yo como dije, voy a hacer una función crear persona que recibe recibe campos, estoy bien, ahí, que son string, un slide de strings, y devuelve una persona, un puntero a una persona. Y yo acá, como dije antes, voy a asumir que está todo correcto. O sea, que no hay ningún error. Entonces simplemente voy a hacer return persona y hago. Bueno, nombre vendría a ser campos de 0. Apellido va a ser campos de 1. Y edad va a ser... No. Y acá tengo que pasar la edad. Entonces lo que voy a hacer es importar el módulo strconvert y hago edad error strconvert a TUI y bueno, voy a hacer algo antes de hacer esto porque ya estoy codiendo mal, se podría decir. Pero una consulta. Sí. ¿Para qué sirve la TOI y qué hace strconvert? O sea, el strconvert es el módulo,
o sea, lo que estoy importando, y el add-to-i es básicamente convierte un string a un int. Pero bueno, como creo que Ok. había una diapo que hablaba de eso, o sea, yo tranquilamente le puedo pasar un string acá, que me falta acá, como así para que quede lleno. Yo le podría pasar un string que no es convertible a un int. Entonces, en ese caso, tengo que manejar el error. Que en ese voy a hacerlo ahora, si ya Que queda claro. hay strings que no se pueden transformar a... O sea, Y no, si yo le claro, paso sí, hola, no puedo. claro. Pero si yo le paso un string que sea así, ponele, sí lo va a poder convertir. Entonces acá tengo que hacer algo. Voy a devolver nil directamente. Igual, como digo, no tendría que pasar porque asumimos que no va a haber errores, pero bueno, esto de todas formas lo tenemos que manejar sí o sí. Claro, eso se tendría que poner como precondición, ¿no? Que el string pasado no... Sí, o en realidad hay formas de manejar errores. En el TP1, en el caso de encontrarse un error, van a devolver un error ustedes básicamente. O sea, lo van a manejar y van a devolver algún tipo de error que sea definido por ustedes. Pero sí, o sea, se puede manejar tranquilamente. Acá lo que iba a hacer es, voy a declarar unas constantes y voy a poner vamos a poner campo nombre es igual a 0, campo apellido es igual a 1, campo edad es igual a 2. Que esto lo pueden hacer en realidad, podría ser con un enum, pero creo que no lo vieron, así que no lo menciono. Bueno, lo hago con eso. Menciono, no lo mencioné. Bueno. Uy. Campo nombre. Y finalmente acá hago que edad sea edad. Y acá le paso campos de campo edad. Y listo. Entonces acá eso está bien. Y ahora, creamos el otro modelo. Con la otra estructura. Hacemos un poco lo mismo. Acá lo que vamos a hacer es reutilizar el campo. Y acá podría poner un puntero como un valor, medio lo mismo. Y lo que le tengo que agregar son los oyentes. Que dijimos que también es un int. Entonces acá hago lo mismo. A todo esto, ¿alguna pregunta? Escribo esto y ya contesto todo. Que recibe campos, que es un slide string. Y luego vuelve un puntero artista. A ver. ¿Ese método está asociado al struct persona? ¿Debería ponerle un receiver? No, es una función, en principio. O sea, yo estoy recibiendo unos campos por argumento y yo devuelvo un puntero al struct. O sea, no es un método en principio. Antes faltaría receiver. Bueno, lo mismo en la ruta no tengo que ponerle que está dentro de tal carpeta y así. No, o sea, le va a tomar que es el path relativo al archivo main, básicamente. O sea, si el archivo estuviera en otro lado, sí, tendrías que capaz poner la ruta completa. Bueno, y acá voy a hacer un poco lo mismo. Vamos a copiar esto. Porque... No, creo que lo puedo reutilizar por el mismo paquete. Si no me equivoco. Pero tengo que declarar uno más, que va a ser campo oyentes. Una pregunta. Sí, decime. Al estar todos en un mismo paquete, ¿se pueden utilizar entre sí las constantes? Sí, si no me equivoco, sí. Ahora lo vamos a probar igual. O sea, me puedo llegar a equivocar, pero entiendo que sí. Porque lo estoy declarando con mayúscula, ¿no? Obviamente. En principio por eso. Claro. Pero si no me equivoco, sí, pertenece a todo el paquete. Bueno, y acá hacemos un poco lo mismo que antes.
tengo que hacer la verificación del campo oyentes. Me falta hacer. Lo que voy a hacer es, en principio, voy a obtener a la persona y le paso campos. Y ahora lo que hago es return artista de persona a persona y oyentes. Ahora sí hago la conversión. Oyentes error convert punto atui. Hago campos de campo oyentes. Si el error es distinto de nil, devuelvo nil. Si no, devuelvo esto. Ok. Ahora la pregunta es, yo estoy haciendo esto y ¿qué voy a hacer? Bueno, en principio ahí ya los tenemos creados. Y ahora vamos a algún método como para meter un poco de gracia al ejercicio. Yo voy a decir que recibe un puntero. No recibe un puntero. Recibe una persona y voy a hacer string. Y devuelvo un string. Entonces hago return de... y acá es como que yo defino el formato con el que voy a imprimir a esta persona, que no me voy a forzar tanto, pero lo voy a imprimir. En principio, antes de hacer esto, les voy a mostrar cómo se imprimiría ahora. No hace falta borrar esto. Sí, hace falta. Me lo voy a comentar. Ahí está, Dios. Voy a hacer fmt printline de artista. Y si no, imprimo una persona. Ahí voy. Sí, habría que importar efectivamente. Lo que hago es clase 703 modelos. Y tiene razón, me comí mal esto. Modelos punto. Modelos punto. Creo que ahí tendría que más o menos funcionar esto. Se lo borro. Perfecto. Ok, un error de Go. Tengo que poner primero los imports. ¿Me está diciendo eso? Y acá lo mismo. Ok. Como ven, en principio me muestra el ampersand. No sé si esto se ve, me imagino que no. O ya. Calculo que ahí se verá. Me muestra el ampersand y acá me muestra la dirección de... O sea, en este caso, bueno, justo puse primero los artistas, básicamente. Me imprime la dirección de memoria del struct persona del artista y acá los oyentes. Pero ven que en las personas sí me imprime directamente los campos. O sea, me imprime nombre, apellido y la en este caso. Pero bueno, como ven, se están haciendo bien lo que serían las... no me sé la palabra, pero bueno, como las traducciones a int, o sea, los casteos, ahí está. Y efectivamente se están creando bien los structs y los estoy imprimiendo. Ahora, lo que... Bueno, no sé si hay alguna duda en principio.
sino lo que paso a hacer es hacer un método string, así lo vemos un poquito mejor que eso. Que no va a ser muy distinto profe, igual, pero sí, decime. yo tengo una consulta, pero de otra cosa, y es que me pasa Ujú. que yo, por ejemplo, tengo la carpeta de algo 2 y dentro de esa tengo clases y puse TP. Cuando quiero correr el programa me dice que no, pregunté y me dijo que es por el tema de work, porque yo al principio lo usé y lo usé con clases, ¿no? Con la carpeta de clases y tengo clase Dame, 1, los ejercicios. dame un segundo que lo termine esto y te Sí. contesto, pero en principio fíjate que hay un docs en el drive de la materia que habla un poco de cómo usar eh, una carpeta. De todas formas, también hay un video, creo, de Martín que explica más o menos cómo tener la carpeta de la materia. Pero calculo que capaz te falta hacer el Go Work Use o algo de ese estilo. Si no, después lo vemos. O mándame por privado y no hay Claro. problema, yo te contesto. No, sí lo había hecho el work use, pero para clases al principio, y cuando quise hacer para hacer el TP, como se mostraba en el video, me tiraba un error porque ya el Go Work ya lo tenía destinado con el use, pero para clases. Si no me equivoco, vos tenés que hacer Go Work Use y agregás el módulo, digamos. O sea, yo el Go Work Use lo tengo acá, ¿ves? Sí. Entonces yo, bueno, ya lo había hecho. Sí, es como, agregué que usaba esto. ves justo así, más o menos, solamente que está la carpeta de clases, luego la carpeta del TP, dentro TP0, etcétera. Y el Go Work solamente identifica el clases. Lo que se tendría que hacer es como que ponerle paréntesis en lo que está usando y ahí abajo ponerle lo nuevo que voy a usar. No sé si paréntesis específicamente. En este caso, pero... el comando es Go Work Use, espacio, y el nuevo nombre de lo que quieras usar. O sea, si hasta ahora se está usando clases, capaz claro. sería TP o TP0, dependiendo del contexto que vos tengas. Ah, y me va a usar los dos por igual, tipo en el sentido del día que quiera volver a clases y correr algo de clases. Sí. Eso tiene perfecto. la capacidad de Go de ir agregando eso. Muchas gracias, porque sí, me estabas poniendo que no podía correr el TP y me estaba asustando. Bueno, acá estoy agregando los formateos como para verlo un poco mejor. Apunto oyentes. Y fijaros si esto lo declaré con la declaré mayúscula. Si no voy a poder acceder. Oyentes. Y hago barra D. Y estoy pensando. Esto también, si no me lo voy a comer. Bueno, voy a tener que cambiar todo. Ahora yo lo voy a aclarar así. Creo que está bien ahora. Y corro de nuevo abajo. Buenísimo. Artista.go. Ok. Esto va mayúscula. Y esto va mayúscula. No tenés importado FMT tampoco. Tenés razón, gracias. No. Y acá tampoco, ¿no? No, está bien. Igual, o sea, así se va a ver feo. Por lo menos le tengo que agregar un barra N acá. Y acá lo mismo. Y ahora, buenísimo, de nuevo. Persona. Y le hice 25. Trend one. Persona, acá, 25. Esto. Ahora sí. Y ven el primer formateado. Efectivamente. Bueno, ahora veo que Adel, solo le puse Adel, no le puse el apellido. Ni siquiera sé si es el nombre, ahora que pienso.
es otro, es el nombre artístico, pero bueno, eso sería algo que haría capaz de manejar de otra forma. Pero bueno, era como para mostrar un poco cómo leer de un archivo y cómo ir manejando el tema de las estructuras y los métodos. No sé si hay alguna duda. No. Algo que quieran preguntar, como para cerrar la clase. Si quieren, la mando por Slack, no hay problema de eso. O sea, las diapos las tienen igual. Eso está en el Drive. Claro, el código en sí era más un tema de, bueno, ir armándolo, como diciendo, bueno, ven que esto se va haciendo. Después, Exacto. y puede ser de repente una ayuda para el TP, pero ahí cada quien tiene que implementar como su propia implementación de las cosas, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna duda más. Si no, creo que estamos. Si hace falta hacer unas correcciones del corrector, se puede hacer la entrega. Sí, no sé si te referís al corrector automático o la persona que te va a corregir, pero de todas formas, en ambos casos es sí. Mientras sea una reentrega a tiempo, digamos, en los tiempos estipulados, no va a haber problema. Bueno, solo para el interés de la grabación, nos estamos viendo entonces el jueves, que también es virtual, ¿sí? Jueves toca virtual, los lunes será presencial, siempre y cuando abra la facultad. Nos vemos.